el privilegio de nacer en el campo es que uno tiene muchas experiencias que no la tienen nuestros amados citadinos, ¿cierto? El hecho de nacer en el campo, uno ve cosas que nunca verán nuestros citadinos. Eh, Así que, por ejemplo, bueno, algunos tendrán la experiencia por los asados que hacen en diciembre o en otras fechas, pero yo personalmente recuerdo cuando estaba pequeño en el campo, que recién llegados al campo, habían unos árboles muy grandes que luego se cortaban y para sembrar la cosecha, el maíz o el arroz o cualquier otro tipo de cosecha, se quemaba ese monte que se cortaba y luego esos árboles que eran grandes demoraban días enteros prendidos. Yo podía llover, pero a la parte de encima se apagaba el fuego, pero por debajo seguía prendido. Inclusive pasaban a veces hasta meses unos árboles grandes prendidos consumiéndose por ahí. Diferente a la situación, por ejemplo, cuando se quemaba la hierba seca o el monte, pues que no era árbol, sino simplemente hierba, le echaban candela y eso hacía un fuego inmenso, muy grande, pero rápidamente se consumía, inmediatamente se consumía. Así que habían esas dos situaciones que uno ve en el campo, que hay árboles que demoran meses, semanas, prendiéndose, consumiéndose allí, pero no se apaga, sino que se mantiene prendido ese fuego. En cambio, la hojarasca la prende inmediatamente e inmediatamente se consume. Hace un fuego, eso sí, hace un fuego impresionante. Cualquiera queda impresionado con ese fuego grande que corre o que se hace, inmediatamente se le da, y si hay viento todavía más, o si se le echa algo adicional como la gasolina o el petróleo, eso hace un escándalo impresionante, da terror y da miedo ver ese fuego, pero inmediatamente a los pocos minutos ese fuego se consume. En cambio, la madera fina demora tiempo en consumirse, demora tiempo, mantiene ese fuego allí. Inclusive después que se apaga, usted le echa agua y toca esa madera y está todavía que quema, está caliente esa madera. Así que yo quiero que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5, lo que tienen la posibilidad de tener la Biblia física o en otro medio, probablemente ahorita lo verán allí. La última parte dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice. Pero esa última parte que dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Allí yo quiero enfocarme en esta mañana la palabra de hoy. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y yo he titulado en esta mañana la enseñanza de hoy, fuego de madera fina. Fuego de madera fina. Fuego de F, con F. Fuego de madera fina. Ahora bien, volviendo al texto que acabamos de leer, y sobre todo la última parte, porque separados de mí nada podéis hacer. Nos dice que nuestra dependencia de Dios, y esta es una verdad, debe ser, digamos, recalcada en nuestro corazón, sobre todo en este tiempo, debe ser recalcada en nuestro corazón. Juan 15:5, la parte B, la parte final dice que nuestra dependencia es de Dios. Y esta verdad, vuelvo y repite, debe ser recalcada y recalcada en nosotros. Nuestra fuente de vida, nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de provisión, nuestra fuente de salvación viene de Dios a través de Jesús, que fue derramada, que entregó su vida en la cruz. Al tener esta verdad en nuestro corazón, a tener esta verdad clara en nosotros, entonces no debería preocuparnos o no debería haber preocupación en nosotros de cuándo entraremos o cuándo estaremos dentro del edificio. Si nuestra dependencia está enfocada en una realidad que es de Dios, no tendría por qué haber una preocupación y una desesperación y algo tan desesperado por estar dependiendo o dentro de un edificio. Este tiempo de encierro, este tiempo de limitación para asistir físicamente al templo, nos puede evidenciar o puede evidenciar en nosotros el tipo de fuego
el tipo de fuego que sale de mí, el tipo de fuego que yo tengo. Vuelvo y repito, este encierro, este tiempo de limitación, este tiempo de limitación para asistir físicamente al templo, va a evidenciar o está evidenciando en nosotros el tipo de fuego que produzco yo, ¿cierto? ¿De dónde viene el fuego? ¿De dónde está dándose el fuego? Ahora, ese fuego va a evidenciar si yo soy madera o soy hojarasca. Ese fuego que hay en mí va a evidenciar si yo soy madera fina o soy hojarasca, hoja seca. Vamos al principio. Cuando la iglesia comenzó, no habían lugares como los que tenemos hoy para reunirse. No habían lugares casi que, por ejemplo, en el lugar donde está nuestro edificio, nuestro templo físico, alrededor de ese sector allí en Santa María, en el municipio de Itagüí, hay alrededor, conté en alguna ocasión, 26 iglesias cristianas, 26 edificios, 26 lugares donde la gente se reúne. Es un lugar comercial, es el centro de la moda en Itagüí. Un lugar muy comercial, muy conocido en Colombia también, pero además de ser un lugar muy comercial, también es un lugar donde proliferan las iglesias. Hay muchas iglesias, como le conté, alrededor de 26 iglesias en ese sector del centro de la moda, entre los límites de Medellín y un lugar que se llama el Parque del Artista. En ese espacio, que son por ahí alrededor de unas 25 cuadras, 25 manzanas, hay alrededor de 26 iglesias. Digamos que en promedio sería una iglesia por manzana. Eso es bastante, ¿cierto? Además de haber muchos negocios de venta de ropa y de todo lo que implica el centro de la moda en Itagüí, hay también muchos lugares donde reunirse. Así que en el principio, cuando comenzó la iglesia, no había lugares como los que tenemos hoy. La Biblia dice que se reunían en sus casas. Se reunían en sus casas. Ese era el lugar donde realmente la iglesia que define o que se define o se detalla en el libro de Hechos, se reunía. Era en las casas. Y lo hacían no solamente 2 o 3 veces a la semana, es decir, no lo hacían como lo hacemos hoy nosotros, que convocamos a través de las redes los martes, jueves y domingo, sino que la Biblia dice que diariamente se reunían, todos los días se reunían en sus casas. Eso nos lo dice Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante. Todos los días se reunían en sus casas allí, se reunían en sus casas. ¿Y qué pasaba con estos cristianos? Dice la Biblia que allí perseveraban, eran perseverantes. Allí, a pesar de las circunstancias y las dificultades, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza, perseveraban en el conocimiento. Pero hacían otra cosa importante, y era que alababan a Dios. O sea, en ese lugar no solamente conocían del Señor, no solamente crecían en el conocimiento de Dios, sino que también tenían tiempos de alabanza, tiempos de glorificar y de reconocer la grandeza y el poder del Señor. Alababan a Dios. Y dice además de eso, que crecían en el conocimiento de Dios. O sea, habían 3 cosas fundamentales que pasaba en las casas de esos hermanos en la iglesia de Hechos. Y era que se reunían en sus casas, lo hacían todos los días, y además de eso, cuando se reunían para perseverar. O sea, eso era demostración de la perseverancia en el Señor, de la perseverancia en la relación con Dios. Pero además de eso, se reunían para alabar a Dios, se reunían para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué ocurría esto, mis queridos hermanos? Porque ellos tenían claro que dependían de Dios. No tenían un lugar físico grande donde reunirse como iglesia. Imagínense que la primera predicación del apóstol Pedro fue de 5,000 personas convertidas. No había un lugar en ese momento para que 5,000 personas se reunieran. Así que lo que tenían que hacer era en las casas. Así que como no tenían otro lugar, lo hacían en la casa, porque entendían claramente que su relación con Dios dependía de su apego a Él, de su cercanía a Él, dependía de Dios. Luego, al pasar el tiempo, tuvieron una prueba. O sea, ellos pasaron, no sé, de pronto semanas, de pronto meses, en que todo era tranquilo.
Se reunían todos los días, alababan al Señor, crecían y eso era una cosa muy buena, muy excelente, un tiempo maravilloso. Pero llegó un momento en que estos personajes, cada uno de estos hermanos que se reunían en la casa, tuvieron una prueba, como la que tenemos nosotros hoy en día. Hoy nosotros, digamos que hoy nosotros no somos perseguidos como la iglesia fue perseguida después que se reunían en la casa. Así que la iglesia empezaron a ser perseguidos. Significó entonces que ya no podían reunirse con libertad, ni siquiera en las casas. Ni siquiera en las casas se podían reunir con libertad, porque siempre tenía el temor de que cuando estuvieran reunidos, alguien tocara la puerta y los apresara, y muchas veces iban a la cárcel, algunas veces iban asesinados. O sea, la situación era muy difícil en ese tiempo. Estos hermanos se reunían en las casas porque no tenían un lugar físico, porque dependían de Dios, pero luego, aún en sus casas, estos personajes fueron perseguidos. Así que no tenían un lugar donde reunirse, tampoco en sus casas. Y peor aún, algunos tuvieron que huir de la ciudad. Jerusalén era el lugar donde comenzó la iglesia a fundarse. Así que el libro de Hechos, capítulo 2, 3, 4, 5, hasta más o menos el 8, 9, todo giraba alrededor de Jerusalén. Así que la gente se reunía en sus casas en la ciudad de Jerusalén. Pero llegó un momento en que había tanta persecución que la gente tuvo que irse. No solamente no dejaron de reunirse en sus casas, sino que tuvo que huir de la ciudad de Jerusalén. Peor todavía. Algunos tuvieron que huir de Jerusalén. El capítulo 8 en adelante de Hechos nos dice que fueron esparcidos. Y probablemente algunos, como les dije ahorita, fueron encarcelados y otros inclusive fueron asesinados. Pero ¿qué se evidenció allí en la vida de estos cristianos? No eran cristianos meramente emocionalistas. No eran cristianos que eran como hojas secas. No, de verdad eran seguidores de Dios. Así que se adaptaron a la nueva realidad y se siguieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Al adaptarse a la nueva realidad, se adaptaron a la nueva realidad y crecieron en esa nueva realidad. Esto es muy importante que lo entendamos hoy, porque es muy importante que entendamos que estamos en una nueva realidad, que esta es nuestra realidad actual y tenemos que adaptarnos a ella. No tenemos que estar pensando en, ay, ¿cuándo será? Ay, ¿cuándo será? Y cuando sea, no sabemos cómo será la situación. Así que hoy tenemos una realidad. Mis queridos hermanos, estas personas del libro de Hechos, capítulo 1, 2, 3, 4, la iglesia que nació en Jerusalén fue esparcida. Y ellos se adaptaron a eso, no renunciaron a la fe, no se enfriaron espiritualmente porque ya no tenían cómo reunirse en sus casas, no se les apagó ese fuego porque eran leña fina, era fuego producido por leña fina porque estaban conectados con Dios. Así que se adaptaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Siguieron creciendo en su relación con Dios y siguieron creciendo en seguidores, es decir, se fueron multiplicando. Esta gente lo esparcieron y allá donde iban, en tierra desconocida, en tierra totalmente desconocida, fueron creciendo, fueron desarrollando su fe, fueron creciendo. Y esto se debe porque estaban permaneciendo, porque estaban avivando el fuego día tras día. No importara el lugar, no importara la circunstancia, ellos seguían avivando el fuego y seguían manteniéndose firme en la doctrina. Más tarde, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le recomienda algo muy importante que encontramos en 2 versículos de Mateo. Aviva el fuego de Dios. Timoteo 1:6. Aviva el fuego de Dios, dice. Le dice Pablo a Timoteo. Es un consejo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Ese es el consejo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Por qué eso le dice a Timoteo? Porque Timoteo antes estaba al lado de Pablo. Timoteo era un discípulo de Pablo que andaba en la evangelización también, pero luego le da una responsabilidad a Timoteo. Así que ahora Timoteo está sin Pablo, tiene una nueva circunstancia, otra responsabilidad. Así que ahora depende de él, no depende de
Pablo, no depende de ese gran hombre como el apóstol Pablo. Y por eso Pablo le dice, ahora que estás allá solo, ahora que estás allá enfrente de esta situación, aviva el fuego, no te olvides, te aconsejo que avives el fuego. Y eso también lo dice 2 Timoteo 4:14, también le está diciendo, aviva el fuego del Dios, avívalo, avívalo. Así que depende Pablo le dice a Timoteo, aviva, ocúpate y permanece, 3 cosas muy importantes. Así que al igual que la iglesia en Hechos, en las personas que estaban en ese tiempo, estaban, digamos, así como nosotros hoy, estábamos durante años, que yo tenga memoria, cientos y cientos de años, la iglesia estuvo reunida en un lugar. Así que al igual que la iglesia en Hechos, en los primeros capítulos estaban contentos, estaban reuniéndose en las casas, no había ningún problema, pasaron las primeras meses, las primeras semanas contentos, reunidos, repartían café, que el pan, que el chocolate, que una cosa, que se reían, que se contaban los testimonios de lo que Dios hacía, cantaban alegremente, hacían de todo, estaban contentos, estaban en un ambiente tranquilo, pero de pronto, ¡boom!, todo explotó. Todo explotó y cambió todo cambió y allí se reinventaron. No solo en la forma de buscar a Dios, sino en la forma de predicar, en la forma de seguir creciendo, en la forma de seguir desarrollando su fe. Eso les sirvió para desarrollar, para reinventarse de nuevo, para reinventar la forma como se relacionaban con Dios y la forma como impartían y compartían la palabra de Dios. Hoy nuestras circunstancias han cambiado. Cientos de años, nuestras vidas cristianas giraban alrededor del edificio. Allí en el edificio ayunamos. Allí en el edificio oramos. Allí en el edificio hacíamos la vigilia. Allí en el edificio escuchábamos la palabra de Dios. Allí en el edificio leíamos la palabra de Dios, porque hay gente que no lee la Biblia en la casa, sino que espera que haya culto para leerla. Allí en el edificio alabábamos a Dios, porque hay gente que no alaba a Dios en las casas, sino que espera que haya culto para alabar a Dios. Allí en el edificio llorábamos quebrantados, porque hay gente que no se quebranta en la casa, sino en la casa de Dios. Allí era el lugar donde el gozo, donde sentía un gozo. Allí era el lugar, ese lugar era el lugar donde yo sentía el gozo, porque hay gente que no se siente gozosa, sino en la casa de Dios, en el edificio de Dios. Allí en el edificio era donde yo ejercía los dones, porque creía que no había otro lugar donde ejercer los ministerios y dones sino dentro del edificio. Allí era que yo ejercía los talentos en el edificio, porque pensaba que no había otra forma de ejercer mis talentos sino dentro del edificio. Allí es el lugar donde evangelizo, porque no veo otra forma donde evangelizar. Entonces la única forma de evangelizar es trayendo a alguien al edificio. Y cuando tengo la oportunidad de hacerlo afuera, no, tiene que ser en el edificio. Allí era el lugar donde traía mi ofrenda material. Así que ahora que ya no tengo edificio, pues ya no ofrendo, no traigo mis ofrendas, entendiendo entonces que no estaba obedeciendo la palabra de Dios, siendo generoso y agradecido con el Señor, sino que era con una actitud de el edificio, era el que me hacía que yo traía ofrenda. Allí en el edificio era el lugar donde me sentía hijo de Dios, porque cuando estaba por fuera del edificio ya no me siento hijo de Dios. Allí en el lugar del edificio es donde me sentía libre. Algunos se sienten acongojados, tristes, destruidos fuera del edificio. Allí en el edificio era donde tenía paz. Algunos inclusive pensaban que ojalá que cuando el Señor viniera por segunda vez los encontrara dentro del edificio, porque era el lugar que se sentían seguros de su salvación, de su relación con Dios, se sentían santos en el edificio. Es más, algunos cuando entraban al edificio cambiaban su rostro de mala clase, de malacaroso, de mal cristiano, a un cristiano santificado. Todo se daba en el edificio. Y ahora que no tengo el edificio, ahora que ya no tengo, pero sorpresa, hermanos, ese edificio ya no está. Y entonces, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con su vida cristiana? ¿Qué ha pasado con su vida cristiana?
ese fuego que llevaba, entonces, ¿qué ha pasado? Ese avivamiento, esos sueños de conquistar al mundo, eso para Cristo, esos sueños de conquistar, esos sueños de cantar, de ejercer ministerio. Inclusive este año me imagino que tú colocaste algunas metas espirituales en el 2020. Y yo creo que mucha de esas giraba alrededor del edificio. En la iglesia, voy a buscar al Señor en la iglesia, voy a crecer, pero pensando en el edificio, voy a asistir más a los cultos. Eso está bien, pensando en el edificio. Y ahora que no hay edificio, ahora que no tenemos el edificio, ¿qué está pasando, mis queridos hermanos? ¿Qué está pasando? Ahora que no está el edificio, ¿cómo está tu vida? Quiero decirles, hermanos y amigos que me escuchan, que la vida cristiana de muchos ha dependido del edificio y no de aquel que dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hoy hay mucha gente que por no tener un edificio donde reunirse, su fe y su relación con Dios ya no existe. Han dejado de orar, han dejado de buscar de Dios, han dejado de cantar, han dejado de leer la Biblia, han dejado de muchas cosas que hacían, porque el edificio ya no está, porque no han entendido que separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Separados de mí nada podéis hacer. Es el versículo que esta mañana Jesús nos dice. Separados de mí nada podéis hacer. Nuestra vida cristiana no depende del edificio, sino manteniéndonos unidos a Él. Así que cambia de punto de referencia, cambia de punto de referencia. No dependas del edificio y préndete de Jesús. No dependas del edificio y préndete, acércate a Jesús, acércate a Jesús, acércate a Jesús, préndete a Él, acércate a Él, busca a Él. El edificio, mucha gente se aferra, es como como cuando, creo que así hay un juego, ¿cierto? La lleva, creo, ¿cierto? La lleva, que uno no se desprende, si uno se desprende del palo donde está amarrado, lo tocan y uno pierde el juego. Mucha gente está aferrado de eso porque cree que si se sale del edificio, si ya no está el edificio, si ya dejó de ser iglesia, ya dejó de pertenecer a una iglesia, ya dejó de pertenecer a ser hijo de Dios, ya no hace parte de ser hijo de Dios. Entonces todo depende del edificio, todo gira alrededor del edificio. Hay el edificio, pero no entienden que hay algo más importante que Jesús mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Así como Pablo le dijo a Timoteo, aviva. Son las tres cosas que la Biblia nos dice hoy: aviva. Aviva es la primera. Aviva significa conservar, perseverar y vivificar. Aviva significa conservar, perseverar y vivificar. Pero también Pablo nos dice: ocúpate de estas cosas, le dice a Timoteo. Y ocupación significa dedicación y no distracción. Y también le dice permanece, que significa afirmarse, que significa plantado. Son las tres cosas, hermanos, que hoy usted tiene que hacer énfasis. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Aviva la llama en este momento. Ocúpate de buscar y de aferrarte al Señor. Y permanece, no importa si no hay un edificio donde reunirnos. Permanece ser fiel a Dios. Aquí no es permanecer fiel a un edificio. Aquí no es permanecer fiel a un lugar. Aquí es permanecer fiel al Señor. Cuando el Señor venga, no va a venir a un templo a buscarte, va a venir al mundo, a la tierra, y te va a sacar desde la tierra, del mundo, no del edificio. Aviva, y ocúpate y permanece fiel. Tres cosas fundamentales que yo hoy quiero que las tengan en su corazón. Hebreos 10:23, que es un versículo muy conocido por ustedes, dice: manténganse firmes sin fluctuar, porque Él es fiel. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que ser fiel a Dios? Porque Él es fiel también. ¿Por qué nosotros tenemos que ser fiel al Señor? Porque Él es fiel con nosotros. Y hace 8 días atrás contamos testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha sido fiel. Y Hebreos 10:23 nos dice: ve, mantente firme sin fluctuar, sin desmayar, sin estar allí, porque Él es fiel contigo. Él es fiel con nosotros. Por eso tenemos que ser fiel con el Señor.
Déjeme decirles entonces que, por ejemplo, no estoy diciendo que no tengamos que dejarnos de congregarnos, y ahorita les hago referencia. Déjeme ir concluyendo con esto. La iglesia existe porque Él es la cabeza. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Pero esa primera parte dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y cuando se está refiriendo a Él, se está refiriendo a Cristo. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ni siquiera soy yo como pastor, o mi esposa mi esposa y yo como pastores. Y mucho menos el edificio. El edificio no es lo central en la iglesia. Cristo es la cabeza, por lo tanto, Él es lo principal. Así que la iglesia existe porque Cristo es la cabeza, no existe por el edificio. El edificio es un accesorio de todo este tema. El edificio es un accesorio que nos facilita algunas cosas. El edificio es un accesorio que nos facilita algunas cosas. Y normalmente los accesorios nunca son lo más importante. Un accesorio no es más importante. Usted puede hablar por teléfono directamente sin el accesorio de esto. Esto es un accesorio del teléfono. Pero yo podría hablar sin esto y ustedes me escucharían. Porque esto es un accesorio. El edificio es el accesorio que facilita algunas cosas. Claro que sí. Que es importante, claro. Pero no olvidemos que lo más importante es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. No olvidemos que si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Pero si en este momento no tenemos edificio y estamos pegados al Señor, somos todavía iglesia, somos todavía fuertes, somos todavía vencedores. Pero si usted está metido y pensando en el templo físico, pero separado de Dios, mijo, usted es un religioso, mero religioso. Así que tú y yo somos la iglesia y esta debe estar pegada a Cristo para poder permanecer, Cuando Hebreos 10:25 nos dice que no debemos dejar de congregarnos, no necesariamente se está refiriendo a dejarnos congregarnos en el edificio. Ahora hay que entender que Hebreos está escrito para la iglesia más judía, algunos dicen, ¿cierto? Y el salmista dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces uno diría, pastor, entonces está contradiciéndose. No, hay que entender también el contexto. Para los judíos, el templo era donde habitaba Dios. Recuerden que por allá en 1 Samuel, cuando Salomón construye el templo, él dice, habitaré allí. Así que para los judíos, el templo era donde habitaba Dios. Cuando el salmista dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, se está refiriendo más que al edificio, es a la presencia de Dios que está allí. Así que podríamos decir que el salmista está diciendo, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. No se está refiriendo al edificio como tal, se está refiriendo a la presencia de Dios que está allí en el edificio, porque para ellos esa es la casa de Dios, es el templo, es el lugar donde Dios habita. Por eso ellos oraban con dirección al templo, porque allá estaba la presencia de Dios. Así que se está refiriendo a qué. Cuando él dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, se está refiriendo a es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Así que hoy no está el edificio, hoy está este medio de comunicación, esta plataforma o estas redes sociales o esta forma de reunirse. Cuando volvamos y el edificio sea posible, entonces nos volvamos a reunir en el edificio. Pero ya no sea tu punto de referencia el edificio. Ya no sea tu punto de referencia el edificio, sino Jesús. Jesús. Entonces, cuando el edificio deja de ser el punto de referencia para crecer espiritualmente, cuando el edificio deja de ser el punto de referencia para buscar de Dios, para sentirte cristiano verdaderamente, cuando el edificio deja de ser eso y ahora es Jesús tu punto de referencia, ahora es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tu punto de referencia, entonces el edificio tendrá
importancia para ti desde el punto de vista de congregarse como hermanos, como iglesia, entendiendo que va a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a buscar su presencia, que va a seguir creciendo, independientemente de las situaciones que estén ocurriendo? Así que cuando volvamos entonces, ya no sea tan tu punto de referencia a Jesús, el edificio, sino Jesús. Cuando estés conectado a Jesús, entonces tendrás pasión por reunirte con todos los hermanos. Muchas veces yo he predicado y la iglesia lo sabe, ¿cierto? Le he dicho que una de las cosas que tenemos que hacer es congregarnos. Obviamente en aquel tiempo el edificio estaba disponible para congregarnos. Hoy no está disponible. Pero ¿cuánta gente deja de congregarse, por ejemplo, aquí en el llamado? ¿Cuánta gente no está conectada hoy, congregada? Porque no es el edificio, entonces es diferente. Obviamente sí es diferente, pero recuerden, la iglesia primitiva se reinventó, se adaptó a las nuevas posibilidades. Hermano, no estemos pensando en cosas de cómo será y por qué no y cuándo será. No. Que tu fuego sea madera firme, que avive en medio de esta crisis. Que tu fuego, que lo que salga, que esa vida que realmente tú dices que tiene, se note hoy más que nunca. Porque no has dejado de orar, porque no has dejado de buscar en la presencia de Dios. Miren, retomando el ejemplo que coloqué al principio, ¿saben cuándo se evidenciaba más ese árbol que se quemaba después que pasaban varias semanas prendido? En la noche oscura. Recuerde que yo miraba hacia atrás del patio de la casa, lejos, y miraba y veía en medio de la oscuridad de la noche, porque allá no había energía en ese tiempo, y sobre todo cuando la luna no era llena, sino nueva, no había luna, o sea, la noche era oscura. ¿Cuándo se evidenciaba más el árbol? Cuando la noche estaba más oscura. Y se evidenciaba el árbol que estaba prendido después de muchos días, porque mantenía el fuego, y en la noche más oscura era más visible. Uno entendía, ese árbol tiene ya 2 semanas de estar prendido y no se ha apagado. ¿Por qué? Porque allí era donde, en la noche más oscura, es donde se visibiliza más el fuego. Y ese fuego es el que debe estar evidenciándose más que nunca en este tiempo, más que nunca en este momento. Así que en este momento, tu lectura de la palabra debe estar más enfocada, tu oración debe ser más fuerte, tu tiempo de búsqueda de Dios, tu pasión por cantar debe ser mucho más, el fuego debe estar más avivado. Nos recuerda las 3 cosas que hoy nos enseñó el apóstol Pablo. Aviva, ocúpate y permanece. Aviva, ocúpate y permanece. Son las 3 cosas fundamentales. Aviva, ocúpate y permanece en este tiempo.